ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches. Gracias al Señor, ya se llegó la hora, 8 de la noche en punto. Bienvenidos a este programa, le damos la bienvenida al apóstol Juan Castillo. Muchas gracias, apóstol, por estar acá y especialmente por hacer el tiempo para enseñarnos de la palabra. Gracias. A ustedes, hermanos, que hoy Amén. Están acá en el estudio, y hay también un amiguito. Por ahí se nos había pasado eso. Un ronrón que quiere ser discípulo. Bueno, Iván Cienfuegos, Pastor Iván Estrada, Henry, Yosimar y el ronrón. El ronrón. Bueno, y a ustedes que están en sintonía, muchas gracias. La dinámica pues la conocemos. Hoy es un día de discipulado. ¿Qué les parece si hacemos una oración para que así el Señor nos conceda la enseñanza a través de su siervo? Padre, muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia, los que estamos acá físicamente en el estudio y los que amablemente, Señor, se enlazan a través de las redes sociales. Te solicitamos un espíritu de revelación y de sabiduría para entender tu buena palabra. Por favor, Señor, usa al apóstol Juan Castillo. Señor, gracias, Padre, por haberlo traído desde Costa Rica a bendecirnos también en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Apóstol, con usted el tiempo. Gracias, Luisito, y hermanos que nos acompañan y toda la audiencia que está en sintonía, pues bienvenidos. Y como usted decía, Luisito, le pedimos al Señor sobre todo una gracia muy especial, una sabiduría y una revelación de la palabra, que son elementos muy importantes para poder nosotros trasladar la palabra del corazón de Dios al corazón de todos. En el anuncio yo le decía que me gustó mucho el título que usted le puso al tema, especialmente al programa, el trazo de un escriba. Entonces empezamos nosotros a ver algunas cositas que son muy importantes para este tiempo. Nosotros debemos de entender ahorita de que tenemos que ir viendo en este tiempo final que nos alcanzó ya, porque estamos ya en el final del tiempo, así lo veo yo. Tenemos que ir viendo que tenemos que ver la Escritura ahorita, toda la palabra con unos ojos proféticos, porque ya todo está escrito. Yo quiero introducirme con un versículo de Eclesiastés capítulo número 1 y verso número 9, que dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Mire lo que dice el sabio Salomón, pero también lo toca. Sé que han visto estos versículos porque muchos los conocen. Solo quiero sacar algunas cositas aquí bonitas. Luego viene Eclesiastés capítulo número 3 y verso número 15 también. Dice: lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Mire qué tremendo. Y yo siempre digo que mi futuro está en el pasado de Dios. Por eso es que tengo que ir viendo yo el pasado, porque ahí está mi futuro, en el pasado de Dios, porque todo ya fue. Si nosotros miramos, por ejemplo, en un poquito las cosas pasadas y ahorita también ver un poquito el presente, por ejemplo, cómo inició su plan el Señor, déjeme decirle, aquí en la tierra con una familia, y cómo va a terminar el Señor el plan también con una familia. Cómo empezó el Señor allá en el Edén con un matrimonio con vestiduras resplandecientes, y cómo tiene que terminar
¿Cómo tiene que presentarse la iglesia? Con vestiduras resplandecientes. Pero también tenemos que ver algo, que quitaron las vestiduras allá. ¿Y qué es lo que van a querer hacer ahorita en este tiempo? También quitar las vestiduras. Entonces nosotros tenemos que ir viendo todo lo que ya pasó y lo que nosotros estamos viendo ya ahorita. Pues por eso es que todo está en el pasado. Yo siempre lo he dicho, todo está, déjeme decirle, en el pasado de Dios está mi futuro. Entonces, viendo ahorita nosotros el tiempo que estamos viviendo, se necesita que la iglesia, la amada, esté bien marcada. Si cuando, por ejemplo, Cantar de los Cantares dice que me bese con los besos de su boca, y hemos oído tanta enseñanza en lo que significa un beso, va, que no es como los besos que veamos los literales, como aquellos besos que se dan los muchachos ahora, ¿va? No nos imaginemos ese beso, sino miremos los besos de Dios. Entonces, la palabra, déjeme decirle, beso, en el hebreo es nashak. A eso lo saben ustedes muy bien. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo interpreta? Equipar, armar, un equipamiento. Entonces, cada beso que Dios está dando es un equipamiento, es armarnos. Yo decía ayer también algo bien importante aquí en el mensaje, de que me impresionaba mucho cuando Ruth viene y le dice a Boaz, yo quiero tu manto, extiéndeme tu manto, y que encontraba la palabra lebush, ahí en una palabra hebrea, específicamente en ese pasaje también de Ruth capítulo número 3, decía, yo quiero tu manto. Entonces venía la palabra lebush, que también quiere decir instruir, armar, equipar y armar. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que la iglesia esté equipada. Entonces, como toqué yo estos pasajes, por favor, que ya todo ha sido escrito, nos dejaron a nosotros un pasado donde verdaderamente para nosotros viene a ser un presente glorioso. El apóstol Pablo decía que todo quedó escrito para nuestra enseñanza. Entonces, cuando yo empecé a ver el trazo del escriba, y ahí está el título ya, el trazo del escriba, y empecé a ver, por favor, el pasaje que tienen ustedes, que lo tienen también como un texto áureo, y como lo tienen, yo me imagino que usted sacó este versículo para respaldar el nombre del programa. Entonces miramos Ezequiel capítulo número 9 y verso número 3. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Qué extraordinario esto. Y llamó al hombre vestido de lino. Amén. Va, vestido de lino, que tenía la cartera de escribano en la cintura. Miren qué tremendo, en donde la tenía. Y había que sacar mucho. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Quiero detenerme un ratito acá, por favor. Va, el hombre vestido de lino. Va, es lo primero que tenemos que ver, porque quiero anunciar y quiero adelantarme un poquitillo que los escribas de hoy serían los 5 ministerios, que somos los encargados ahorita de ponerle una señal a la amada. Pero ¿a quién se le va a poner? Aquí hay características para aquel que se le va a poner. Dice, hombres que gimen y se lamentan. Por favor, mire la actitud que tienen, que gimen y se lamentan. Ellos tienen un clamor, hay un dolor, que se están lamentando por todas las abominaciones. O sea que todo lo que estamos viendo nosotros ahorita, las señales que se están marcando ahorita fuertemente. Entonces vienen, y especialmente cuando hablo de señales, estoy viendo señales que sinceramente se están viendo muy marcaditas. Por ejemplo, una señal a la cual yo me puedo lamentar y no la quiero y no la acepto, es la inmoralidad, es la perversidad.
en la violencia que estamos viendo nosotros ahorita. Yo no la quiero, yo estoy clamando, estoy gimiendo para que realmente esto no me alcance, no alcance a mis generaciones, no las alcance. Entonces, pero se están lamentando por todo eso. Mire, cuando yo veo por qué Lot llegó a ser justo, porque dice la Biblia que él se lamentaba por todo lo que estaba viendo en Sodoma. Entonces hubo una actitud también para que él fuera justo. Entonces a ese pueblo se va a estar marcando, porque mire, por todas las abominaciones que se están cometiendo en medio de ella. Porque solo les quiero decir, la tierra ahorita ya superó a Sodoma y a Gomorra. El pecado de la tierra ya superó esas ciudades. Ya se superó todo esto, y eso quiero que seamos conscientes, que miremos, usted que está viendo el programa, seamos conscientes que estamos ante un mundo cambiante, un mundo que cambió. Por eso es que tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una evolución en nosotros, porque recuérdese que en el huerto del Edén, ¿a qué se enfrentaron ellos? A una serpiente. Eva se enfrentó a una serpiente, y ¿a qué se está enfrentando ahorita la mujer de Apocalipsis 12? A un dragón. O sea que evolucionó de serpiente a dragón. Entonces, Luisito y hermanos que nos acompañan y pueblo que nos está viendo, sinceramente quiero decirlo así y poderme expresarme así. Qué tristeza sería que nosotros no evolucionáramos, porque vamos a ser presa fácil de lo que hoy está pasando. De todo lo que está pasando, porque nos estamos enfrentando ya, déjeme decirle, ya a un dragón, no a una serpiente. Entonces, por eso la palabra ha evolucionado, grande, fuerte y poderosa. Evolucionó también la palabra. Entonces, hay unas abominaciones tremendas que se están viendo. Ahora, veo ahí y veo el eslogan que ustedes tienen del programa. Me gustó mucho, ver la Tau. Entonces, la Biblia, la Tau en la Biblia siempre nos va a anunciar perfección, solo que no le puse el nombre de la versión, por favor, en Ezequiel 9:4, me parece que es la Biblia del oso. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y señala con la letra Tau las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. La Tau, una letra que ahorita les voy a decir qué representa. Nosotros tenemos que entender, por favor, en las tres dimensiones, en los tres niveles, en las tres dispensaciones, en la Trinidad, que el Padre tiene una Tau, el Hijo una Tau y el Espíritu Santo también una Tau para marcar. Padre marca, el Espíritu, Cristo marca, el Espíritu Santo también. Estamos hablando y comparando como los soplos, ¿va? Dios sopló, el Señor Jesucristo sopló, y el Espíritu Santo también está soplando ahorita en este tiempo. Dios sopló allá en la formación de cuando formó a Adán, sopló y fue un alma viviente. El Señor Jesucristo sopló sobre sus discípulos aliento de vida, Espíritu Santo también, y el Espíritu Santo que está soplando hoy, el soplo del Espíritu Santo en nosotros hoy, que también es una marca y nos están marcando. Ahora, ¿por qué les digo del Padre? Porque nosotros hemos aprendido esto, que de Génesis a Cantar, al libro Cantar de los Cantares, hay 22 libros. Y que de Cantares al libro de los Hechos, otros 22 libros. Y que del libro de los Hechos, Apocalipsis, otros 22 libros. Entonces es ahí donde veo yo, déjeme decirle, una Tau en el Padre, una Tau en el Hijo y una Tau en el Espíritu Santo también. Vaya, mire qué extraordinario, qué bonito es esto. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿para qué la Tau? ¿Para qué la Tau? ¿Para qué la marca? ¿Para qué la señal? Para que no nos destruyan. Para que el destructor no pase como lo que pasó allá. Déjeme decirle, por favor, en el libro del Éxodo, antes de que Israel saliera de Egipto, nos dejaron a nosotros, les dejaron a ellos una señal tan preciosa y dijo: cómanse al cordero, se tienen que comer al cordero. Y la sangre la tienen que rociar en los dinteles de la puerta. Marcaron, porque viene el destructor. Viene el destructor. Entonces no los va a destruir. Y esas casas no solo eran liberadas del destructor, sino tenían luz. Tenían luz.
Entonces, ¿por qué esa marca hoy con la palabra? ¿Por qué? En el hebreo dice poner una tau. Última letra del alefato hebreo, cuyo símbolo es una cruz en la frente. Entonces, tiene un significado. Nosotros vemos la letra, vemos la palabra y todo, pero si hablamos un poquito de la cruz, estamos hablando de muerte. Perdón, apóstol, solo para corroborar las versiones que usted estaba diciendo. La Biblia, palabra de Dios, del pueblo de Dios, perdón, dice marcar con una cruz, con una T, perdón. La Biblia textual dice con una cruz, pero la nácar columna es la que dice marcar con una tau. Qué lindo. Tau, cruz Una T. y una T. Qué lindo, Álvaro. Sí, y cuando se puede uno imaginar, ¿verdad? La marca con la sangre en los dinteles, quizá hicieron más o menos así, ¿va? Entonces parecería también ser un atao, ya marcando los postes y el dintel de la puerta. Es que tiene que ser así un atao, porque no podía rociar el umbral. O sea, ¿por qué? Porque la sangre no puede ser pisoteada. No puede ser pisoteada. Por eso era un atao. Para no pisotear la sangre del cordero. Mire, qué lindo. Por eso es que solo ahí no podían tocar el umbral. Solo la puerta nada más. Un atao. Lo que me impacta eso. Pero miraba, para no pisotear la sangre. Porque la sangre no se puede pisotear. Qué tremendo eso. Amén. Entonces, mire pues, pero tenemos que ver una cruz en la frente. Entonces significa morir a nuestras propias metas, pensamientos, deseos y aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque ayer me impactó mucho, déjeme decirle, el ambiente que había aquí, Luisito. Había una presencia de Dios muy linda, muy preciosa. Había una línea, mire, profética, muy linda. Había una unción tan preciosa, que durante nosotros estuvimos disertando la palabra, el Señor venía dándonos a nosotros, sacando remas, sacando todo. Y yo les decía algo bien bonito de que todo este bendito, precioso evangelio, que es tan lindo, se centra en que nosotros tenemos que morir. Yo les decía, si el Señor Jesucristo se tomó la molestia de tomar un cuerpo mortal, era para hacernos a nosotros inmortales. Era para hacernos inmortales a nosotros. Pero Él tenía que venir a morir. Él tenía que morir y por eso fue que reprendió a Pedro. Porque Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios. Porque ese era el plan de Dios. El plan que surgió de Dios, ¿verdad? Y que el Hijo lo tenía que ejecutar. Entonces Él viene y le dice, no, ¿cómo estás interrumpiendo el plan de Dios? Estás pensando como piensan los hombres, hombre. No, yo tengo que morir. Yo tengo que morir, tengo que cumplir con el plan. Entonces, si Él tuvo que morir, nosotros también tenemos que morir. Entonces, el problema está de que no queremos morir. Han surgido tantas batallas, hemos hecho muy largo el camino. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Y todo se centra en que nosotros tenemos que morir. A nuestras metas, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, para hacer la bendita y perfecta voluntad de Dios. Amén. Yo tengo que entregarle todo. Amén. De hecho, hay un versículo, apóstol, allá en Romanos 12:2. Voy a ver si logro ubicar la versión. Esto lo hemos platicado acá, pero voy a ver si ubico la versión. Creo que es la Dios habla hoy, donde dice, vamos a ver, aquí está. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Excelente. Si no hay un cambio de forma de pensar, no va a haber un cambio de forma de vivir y entonces no se va a poder conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto
acá tal vez especialmente la congregación lo he enfatizado, que muchas veces se dice tan a la ligera que se haga la voluntad de Dios, pero no es solamente así. No, Luisito, no, papito, porque yo veo, cuando hablamos de voluntad, hay una voluntad que yo la veo en el atrio. Hay una voluntad que yo la veo en el santo, pero hay una voluntad que la veo en el lugar santísimo. Por ejemplo, en el atrio, que es un llamado a todo el pueblo, ¿va? ¿A qué? A la santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique. Entonces, un llamado a la santidad. Pero si pasamos, por ejemplo, una voluntad en el lugar santo, yo ya la veo para los ministerios. Va, que es hacer lo que Dios quiere que se haga, no lo que yo quiero hacer. Ya cuando veo yo una voluntad en el lugar santísimo, prácticamente, ya es, Padre, ya como le dijera yo, diría yo, ya es hacer verdaderamente lo que Dios quiere, lo que Dios verdaderamente dice que nosotros hagamos, ya depender completamente de Dios. Ya no dependo de mis fuerzas, sino hay una dependencia completamente ya de Dios. Entonces, por lo que usted decía Luisito, a una voluntad ya. Yo interpreto así. No sé qué dice usted. Amén, definitivamente. Entonces, pero hay que morir sí. a la forma de pensar Me personal. gustó mucho lo de esa versión, porque imagínense, si yo cambio mi forma de pensar, voy a cambiar actitudes. Voy a tener actitudes diferentes. ¿Va? Si yo llevo verdaderamente un arrepentimiento, que es una metanoia, un cambio a la mente nous, imagínense qué actitudes voy a tener yo. Entonces, sigamos proyectándonos un poquito sobre el tema. Me gustó mucho el nombre de su programa. Entonces, si algo tiene que tener el escriba para poder, déjeme decirle, marcar hoy, es que tiene que tener autoridad, pero tiene que reconocer autoridad. Vaya, pero entonces, mire, pues, fíjese que me gustó mucho este salmo. El Salmo 45:1. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque mire, pues, interpretémoslo, toda la palabra hay que interpretarla y es linda. Dice, para el director del coro, según Sosanim Masquil de los hijos de Coré. Habla de una canción de amor. Entonces, mire, pues, por favor, porque mire, estoy ya, por favor, tratando de ordenar bien esto. Por favor, los escribas que vamos a estar viendo nosotros en el Antiguo Testamento son una sombra, una señal, tienen cosas muy buenas para nosotros, los escribas hoy, del capítulo número 4 del libro de Efesios, los 5 ministerios que Dios nos dio como regalo. Somos un regalo para la iglesia, somos un regalo para el pueblo, pero tenemos que, por favor, tenemos que edificar, tenemos que equipar, tenemos que preparar para la obra del ministerio, tenemos que llevar a la iglesia a la madurez, a la perfección. Entonces, por favor, miremos los requisitos que también tenemos que tener nosotros. Entonces, este salmo me gusta mucho, ¿por qué? Porque dice canción de amor, pero mire pues, rebosa en mi corazón un tema bueno. Y al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de un escribiente muy ligero. Entonces el escriba va a tener que trazar, ¿va? Porque tiene pluma, ahí lo vamos a ver un rato. Pero mire esto. Entonces surge una pregunta. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora surge la pregunta para todos nosotros. ¿Qué tema hay en tu corazón? ¿De qué hablamos nosotros todos los días? Nosotros como escribas del Señor, tiene que haber un tema bueno. Amén. Toda la vida tiene que haber un tema bueno. Es imposible que por favor, con todo el respeto, como escriba soy de este Nuevo Testamento, porque yo en el Nuevo Testamento encontré escribas que el Señor los reprendió. Y si algo dijeron, escribieron ahí en los evangelios, los escritores, Mateo, Marcos, Juan, más que todo Mateo, Marcos, Lucas, escribieron y pusieron cuando vieron enseñando al Señor. Creo que por aquí va a aparecer.
el Señor Jesucristo entró a enseñar. Y entonces dice que se admiraban, pero ¿qué fue lo de qué se admiraban? Dice, nos está enseñando alguien con autoridad y no como los escribas. O sea que no había autoridad. No había autoridad. Entonces el Señor lo reprendió. Entonces, ¿qué tema tiene que ver en un escriba? Tiene que ver un tema bueno. Mire, como es un escribiente, él escribe versos. Por eso es que aquí entran muchos versículos a los cuales también como iglesia tienen que ver. El apóstol Pablo decía, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Hay salmos, hay himnos, hay cántico espiritual. Ustedes se tienen que amonestar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Un salmo qué es? Es una experiencia vivida. A nosotros tenemos que salmear. Hoy yo pude salmear, tuve mi experiencia en un centro comercial, ya se la conté, y todo eso para mí es un salmo, es una experiencia, porque yo y esto, aquí, fue algo lindo, precioso. Vaya, entonces, pero yo tengo experiencias todos los días. Tuve un sueño, tuve una visitación, me levanté hablando lenguas, tuve una experiencia, Luisito, le quiero contar una experiencia que tuve con el Señor y se la quiero compartir. Estoy salmeando. Ustedes me pueden contar algo, salmeamos, mis hermanos que nos están viendo pueden salmear. Entonces yo tengo que salmear porque todos los salmos son experiencias vividas. Pero ahora, un himno es una composición poética. Entonces qué lindo cuando nosotros nos ponemos a escribir, pero eso lo puede hacer un enamorado. ¿Qué miramos nosotros ahorita con los muchachos? Un adolescente, un joven enamorado. Antes escribí en la penca de un maguey, va, tu nombre. Pero hoy no, hoy hago esto, mis hermanos me miran, hoy una metralleta y les dejan ir y todo eso y les componen y todo. Hoy aquí. Pero antes aparecían en las paredes, aparecía, te amo, corazón ahí, una flecha atravesada. Pero fluyen demasiado porque están enamorados. Y un cántico espiritual. Perdí métrica, perdí todo, perdí compás y me transporté a la presencia, me metí al Kairos de Dios. Entonces, ¿qué hay con ustedes? Entonces, versos, mi lengua es como pluma de un escribiente muy ligero, pero hay en mi corazón un tema bueno. Fluyo en la palabra, fluyo en la palabra. Entonces, hacen poemas de amor en el Salmo 45, que habla de un corazón que por el amor que está experimentando desborda palabra buena. Se asemeja a la lengua de un escribiente. Entonces, siendo esta una función del escriba que nos habla de que tiene intimidad con Dios. Tiene una intimidad de su relación con Dios y como consecuencia ofrece los frutos agradables. Entonces, aquí entra algo bien importante. Por eso, perdonen que esté repitiendo mucho, sinceramente, porque me impactó mucho el nombre del tema. Sí, papito. La Pueblo de Dios dice, me brota del corazón un hermoso poema. Hablando de lo que usted decía de los frutos, me brota del corazón un hermoso poema. Qué bonito, qué bonito. Pero esto surge cuando hay intimidad. Cuando hay intimidad. Porque mientras no haya intimidad, no podemos. Porque ahorita les escribí algo aquí, por eso hoy quería escribirles, porque me gustó mucho todo esto. Entonces, que nos habla de la intimidad, su relación con Dios y como consecuencia, ofrecer frutos agradables. Entonces, ¿cómo no va a marcar? ¿Cómo no va a tener esa autoridad y esa fuerza para marcar? Entonces, qué lindo hoy que nosotros tengamos un nivel de intimidad. ¿Por qué? Porque mire, pues, hablemos un poquito de la intimidad. ¿Qué surge cuando nosotros tenemos una intimidad pura, preciosa y hermosa con el Señor? Surgen muchas cosas. Una, me forman el carácter. ¿En dónde me van a formar a mí el carácter? No un mal carácter,
sino un carácter de conquista, un carácter, déjenme decirle, mire, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hablemos un poquito de Jehú. Jehú era un general. Y un día un hijo de un profeta le dijo, ve, un profeta le dijo a su hijo, ve, y me metes a este general llamado Jehú a una cámara secreta. Y me lo vas a ungir. Me lo unges. Y de una vez le das el plan. De una vez le das el plan de lo que él tiene que hacer. Le das la agenda. Por eso es que yo siempre digo que en la intimidad, en la unción, a mí me dan la agenda. Por eso el Señor Jesucristo, como el escriba de escribas, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me envió, y le dan toda la agenda. Entonces a Jehú le dieron lo ungieron en lo íntimo y en lo secreto, y le dieron la agenda. Estoy en el carácter, ¿va? Y le dieron la agenda. Me vas a matar a los 70 hijos de acá, al sacerdocio de Baal y a Jezabel. Entonces, ¿dónde le miro yo el carácter a Jehú? Es cuando viene manejando. Producto de una intimidad, de una unción fuerte. Porque él viene, ¿y cómo lo identificaban? Ahí viene alguien con un carruaje, viene, se acerca a un carruaje. Entonces preguntan, ¿y cómo es la forma de manejar? ¡Ja! Viene manejando con una fuerza, con un ímpetu. Ese es Jehú. Ese es Jehú. Pero mire el carácter, porque en una esquina, se cruzaron en una esquina, aparece Jonadab y se cruza con Jehú. Entonces Jehú le dice a Jonadab, es íntegro tu corazón como el mío es el tuyo. Dame la mano. Si es íntegro, dame la mano. Si es íntegro, dame la mano. Y súbete a mi carro, porque vas a conocer el celo por las cosas de Dios. Carácter. Pero ¿en dónde nos forman el carácter a nosotros? En lo íntimo. ¿En dónde le formaron el carácter a David? En lo íntimo. En lo secreto. Vaya. En la intimidad somos transformados. Ayer lo toqué. Somos transformados. En la intimidad nos forman el corazón. Pero en la intimidad nos enfocan en Él y no en lo que Él hace. Nosotros tenemos que alabarlo y adorarlo por lo que Él es, no por lo que me está dando. Porque muchas veces yo puedo alabar y puedo orar por lo que me dio. Hoy me gané, le pegué al gordo, me gané la lotería, aleluya, contento, feliz, ahora alabo al Señor. No. En la intimidad nos enfocan en Él directamente, no en lo que Él hace. Y en la intimidad cambian mi forma de verlo. Escriba. Apóstol, una pregunta. En este punto número 5, cambia mi forma de verlo. Antes de que entráramos a compartir ya al aire el tema, estaba usted platicándonos acerca de un tema que el Señor le dio acerca de los colores del cabello del Señor. Obviamente, pues eso no está hablando de una cuestión física, literal, sino de un mensaje espiritual. Claro. Entonces, la iglesia que va a ver al amado, entonces lo va a ir viendo en sus distintos colores de cabello, como dejando ver cuánto vamos creciendo para verlo a Él como Él es y se cumpla la profecía. Lo veremos tal como Él es porque seremos como Él es. Es así entonces, por eso... Le quiero explicar esto. Juan, el discípulo amado, mientras él se recostaba en el pecho, conoció en parte al Señor. Él lo conoció en parte, incluso le revelaron algunas cositas ahí, porque le revelaron quién lo iba incluso hasta lo iba a traicionar. Conoció una faceta del Señor Jesucristo por el amor que tenía. Pero en Apocalipsis, él conoce la manifestación gloriosa del Señor.
pero vio la manifestación gloriosa. Entonces cuando empecé a ver yo todo lo que él vio ahí, entonces para mí, yo ahí sí que por el Espíritu, yo empecé a ver esos colores, yo los tengo que tener y los tengo que empezar a vivir. Claro. Que son los colores de la aparición secreta, para poder yo entender la parucía e irme en el arrebatamiento. Y para ser partícipe de esa aparición secreta, tengo que estar en un grado, en un nivel de pureza, en un nivel de santidad, rociado con la sangre del Cordero. Y saber que soy humano, reconocer mis debilidades y todo, pero sabiendo, sobre todo, como le digo, el blanco, la pureza, la santidad, el rojo, la sangre del Cordero, y el amarillo, la santidad. La santidad. Ya. Entonces, así como están estos colores ahorita que también, de los cuales se acuerda que usted me hablaba también, de los colores de las banderas ahorita de los países musulmanes orientales, que también representan los caballos. Vaya, entonces aquí también hay colores para nosotros. Ya. En la medida que vamos evolucionando, lo vamos conociendo más e implica hasta, o sea, un crecimiento espiritual hasta poder verlo como lo vio Juan en Apocalipsis. Amén. Gracias. Sí, repito, ahí estamos. Entonces, ahí están estos aspectos importantísimos. Entonces, el oficio del escriba, si lo miramos nosotros un poquito en el Antiguo Testamento, incluía el ser empleado por el público, como para la transcripción de contratos legales. Así, literalmente. Llevaban cuentas o registros también. Habían escribas del rey que actuaban como secretarios del Estado. Tenían una alta jerarquía, pero también eran consejeros. También eran consejeros. Ahorita vamos a ver algo bien lindo. Entonces, fíjese que subrayé ahí con amarillo que eran consejeros reales. Entonces, una característica que tiene que tener el escriba de hoy es que tiene que ser consejero. Tiene que ser consejero. Entonces, hay un versículo en el primer libro de Crónicas, capítulo número 27 y verso número 32, que dice: también Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey. Pero mire Jonatán, con un buen entendimiento, pero era consejero. Entonces hoy nos han estado hablando mucho, nuestra cobertura apostólica ha estado tocando mucho sobre el entendimiento, y que para poder nosotros recibir y entender las escrituras, tener la revelación de ellas, necesitamos tener un entendimiento abierto, un buen entendimiento, porque si no, nosotros no vamos a asimilar, y es lo que está pasando ahorita, Luisito. Por eso es que es bien importante esto que usted ha hecho. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, porque está haciendo cosas muy lindas y preciosas. Mire lo que hace ahorita, que es esto, y le llamo yo equipar. Pero cuánta gente tiene problemas con su entendimiento y no asimila la palabra. Podemos tener gente hoy, yo tengo gente, déjeme decirle, en la iglesia, en las iglesias, que verdaderamente se les está hablando, o se les habla, y nada, no hay cambios. ¿Qué está pasando ahí? Porque hay problemas con el entendimiento. Entonces tenemos que ver lo que Job dijo: el Todopoderoso sopla mi entendimiento. Entonces tengo que pedirle al soplo del Espíritu Santo hoy para que verdaderamente me abra el entendimiento y yo pueda verdaderamente asimilar la palabra. Como lo dije ayer, le pasó a los de Maús. Los de Maús, ellos tenían problemas con el entendimiento, nunca entendieron lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, y hablaban los salmos acerca del Señor Jesucristo, de que Él iba a resucitar. Entonces Él resucitó, no se les había aparecido y se fueron, regresaron a Emaús,
Entonces el Señor Jesucristo se les aparece, pero dice que tenían los ojos velados. Y le dice, ¿qué pláticas? ¿Qué discuten? ¿Por qué ese rostro triste? Es que eres tú acerca de, no sabes lo que pasó, pero ¿qué pasó acerca de Jesús? ¿Y qué pasó con Jesús? Pues que nosotros pensábamos que quería ser el Redentor, el Salvador. No, que vemos que fue un profeta más. Fue un profeta más. Vaya. Pero ustedes sí les explicó lo que les dije. Entonces vino él, les abrió el entendimiento. Entonces ya cuando les abrió el entendimiento, les abrió el corazón y empezaron a recibir la palabra. Empezaron a recibir la palabra. Entonces dijo, ya cuando le dijeron que iba un poquito más largo, quédate. Cuando les partió el pan, se les reveló, pero les abrió el entendimiento. Entonces, un escriba, hombre con un buen entendimiento, y es consejero. Entonces, Jonatán, cuyo significado es Jehová dado. ¿Hay alguna preguntita? ¿No? No, creo que solo en Zoom tengo la duda, hermanos, en producciones. ¿No? Bueno, ok. Jonatán, Jehová ha dado, que es reconocer que todo proviene de Dios y no de sí mismo. Me impresiona. Siempre busquemos el significado de los nombres, porque los nombres nos amplían mucho. Jonatán significa Jehová ha dado. Es reconocer que todo proviene de Dios y no de sí mismo. Jonatán era un hombre con un entendimiento sabio e instruido, lo que nos muestra que era diligente en instruirse en la palabra. Pero no solo era conocimiento, porque tenía un entendimiento en ella para poder aconsejar. Amén. Amén. No sé si vamos hasta ahí. ¿Surge una aportación, Luisito? Es que me llama la atención acá en cuanto a... De hecho, estaba extrayendo mientras escuchaba la enseñanza. Aquí aparece prácticamente que para poder hacer una labor, digamos, más eficiente como escribas, ¿verdad? En cuanto al trabajo en los 5 ministerios, hay que tener entendimiento o ser entendido, un buen consejero, y así entonces un buen escriba. Porque por otro lado, ahora la escritura o lo que el Señor Espíritu Santo escribe en no tablas de piedra, sino de carne en el corazón, lo hace a través de los ministros, ¿verdad? Sin que se nos olvide que Jehová es el que da, que Él es el que hace, que Él es el que hace su obra, ¿verdad? Que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Aleluya. Entonces mire ese proverbio, capítulo número 12 y verso número 23. Proverbios 12, 23. Un hombre que entiende es un trono de sabiduría. Pero el corazón del necio se topará con maldiciones. Wow. Mire eso, es que eso es extraordinario. Qué lindo. Un hombre que entiende es un trono de sabiduría. Pero aquí hay una sabiduría chocomá. Una sabiduría de lo alto. Y que mire, pues, miremos un poquito la función de la sabiduría. La sabiduría protege. Como el dinero protege, también la sabiduría protege. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un hombre que entiende y que es un tono de sabiduría, está protegiendo, está sellando, está con la cruz, está con la tau, está sellando y está protegiendo. Por eso, mire, Luisito, perdone que esté puro lore y todo, pero me impresionó a mí cuando me dijeron el trazo del escrito. Gloria a Dios. Porque yo sé que aquí surgen temas, y surgen temas muy lindos, pero qué bonito que nosotros entendamos que para poder trazar necesito la sabiduría. Claro. Porque la sabiduría me va a proteger. Yo lo toqué ayer. ¿A quién voy a comparar? ¿A qué hombre comparo? ¿A cómo voy a comparar a un hombre sabio? Aquel que está escuchando la palabra y la está poniendo en práctica. Pero a la hora que él está poniendo en práctica surge esto. Está logos, pero viene el rema. Entonces está siendo sellado. Está siendo sellado.
porque está poniendo en práctica la palabra. Él agarra un rema, dice, eso es mío, eso es mío. Entonces van a venir los enemigos atmosféricos, los enemigos que ahorita verdaderamente están a la orden, pero la sabiduría protege. No le quitaron los juicios, no le quitaron las tormentas, ni los vientos, ni las correntadas. La sabiduría protegió, que era lo que yo le decía a usted. Era una palabra que yo le daba a usted como un hombre sabio, como un hombre sabio que la sabiduría ha protegido mucho. Y es lo que estamos haciendo ahorita, protegiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. Pero, mire, somos un trono de sabiduría. La versión Kadosh, por cierto, para los que tal vez estaban buscando, porque me dejó zumbando, qué lindo como dice ahí, ¿verdad? Un hombre que entiende es un trono de sabiduría, es como un asiento para que repose la sabiduría de Dios. Mire, el trono que tiene el trono, autoridad. Autoridad como dijeron del Señor Jesucristo. Claro. Enseña como quien tiene autoridad, Gracias, porque Él no solo decía, sino que hacía. Eso le da autoridad al que enseña la palabra. Gobierno tremendo, pero mire, pero el corazón del necio se va a topar solo con maldiciones. Entonces, aquí podemos detenernos un ratito, Luisito, perdone, porque ¿cuánto ministro está maldiciendo? Y mire, no es un trono de sabiduría. ¿Qué pasa? Con todo respeto, a veces se va una oveja. ¡Pah! Se lleva una su bombita de tiempo en la bolsita de su pantalón para que le explote. Juicio le va a caer. Juicio va. No, hombre, Dios guarde, nosotros no podemos maldecir a nadie. Y nosotros, Dios ha puesto una sabiduría extraordinaria que hay que proteger al pueblo. Y no, en cambio, mire el necio, se va a topar con maldiciones y solo maldiciones y maldiciones y maldiciones y maldiciones. El corazón del necio, no. Ahí tenemos el corazón de Nabal. ¿Por qué Nabal no recibió esa palabra que David le había mandado? Una bendición que le dijo, paz para ti, paz para tu casa, paz para tus bienes y que tengas larga vida. ¿Qué hizo? Despreció esa palabra. Despreció. ¿Y cómo terminó? No entendió la palabra que le dieron. No entendió la palabra que le dio. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que marcar al pueblo. Porque cuánto pueblo por la necedad no está recibiendo las bendiciones y está viviendo solo bajo maldiciones. Yo recuerdo cuando estábamos en el 2020, durante la pandemia, en lo más fuerte de esa enfermedad, ¿verdad? Muy nociva. Pero sí me recuerdo yo que era en el corazón seguro nuestro, como siervos de Dios, la necesidad de que la gente estuviera oyendo palabra, para marcarlos y que no les diera miedo, porque hasta se dio, recuerdo yo, el llamado COVID mental, creo que le llamaron, cuando no tenían COVID, pero sentían todos los síntomas. Y necesitaba el pueblo ser marcado con la palabra de Dios para no caer y ser presa de ese virus que aún, según dicen los científicos, fue diseñado para atacar, lograr llegar a tocar las fibras del alma y meter miedo y terminar entonces con la vida. Excelente eso. Pero sí, siga, apóstol, por favor. en el La nombre de sabiduría Jesús. la miraban a nosotros ayer, que va a ablandar el corazón del hombre y lo va a transformar. Entonces yo decía ayer, miraba, ¿qué tenemos duro? ¿Qué puede tener duro? Que puedan tener duro. ¿Cuánto cristiano puede tener duro el corazón, insensible el corazón? ¿Cuánto cristiano tiene duro, déjeme decirle, tiene cerrados y tiene duros los oídos para no querer recibir, tiene endurecido el corazón y no reciben la palabra? Entonces por eso necesitamos, como ministros, que somos un trono de sabiduría, marcar a la iglesia con esa palabra sabia, con esa palabra para que se ablande, para que
para que ablande y no suelte palabras duras, como decían ahí en Malaquías. Pues esas palabras son muy duras porque me dicen en qué debemos servir, para qué vamos a seguir sirviendo. En vano hemos servido a Dios, ¿verdad? Entonces la sabiduría, sinceramente, no solo nos va a proteger, sino nos ablanda también y quita también ese corazón necio. El hombre prudente, Proverbios 13:16 dice, el hombre prudente actúa con conocimiento, el necio esparce la necedad. Entonces me impactó Jonatán escriba con un buen conocimiento, con un buen entendimiento, con una excelente sabiduría, con buenos, ahí sí que siendo sabio, escriba para marcar, pero avancemos. Nos topamos, ¿sí? Pero tenías una aportación. Sí, en el contexto del sobre el trono de sabiduría, en Jeremías 55:32, en los versículos anteriores habla sobre Joaquín cuando sale de la prisión, pero me impactó este versículo que dice, y habló amablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban en él en Babilonia. Entonces yo podía ver aquí que, como decía el apóstol, hablar con sabiduría y con esa no violencia, digamos, hace que el trono lo que quisieron, los tronos que quisieron poner los de Babilonia sean quitados y sean puestos por debajo. Y como cada uno de nosotros pues somos un sacerdote en casa, entonces veo yo pues en este versículo que lo que tenemos que hacer es tratar de que este trono que hemos encontrado de sabiduría lo instalemos en casa, porque ahí habla sobre cuando los quisieron limitar, ¿verdad? Y ahorita el peligro de la iglesia, las leyes, ¿verdad? Que quieren limitar la sabiduría que nosotros tenemos, no dejándonos congregar, tergiversando cuál es la verdad. Entonces veo que ese trono nos va a servir en el último tiempo para poderlo sentar sobre lo que quiso poner un hombre, sino Dios. Qué bonito. Amén. Sí, entonces aparece otro escriba que también a nosotros, bueno, está dentro de lo que estoy tocando de Jonatán, aparece Esdras como escriba. Pero lo que a mí me impactó es esto, que está en el 7:6, que son remitas que surgen, Esdras subió de Babilonia. Entonces, qué lindo que nosotros, bendito Dios, Dios ha sido fiel con nosotros. Pero cuánto escriba, cuánto pastor está siendo babilonizado. Sí, pues. Está siendo babilonizado y ha permitido que Babilonia se meta. Sí. Entonces Esdras subió de Babilonia, surgió y se fue de Babilonia. Y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que le pedía. ¿Por qué? Porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Entonces, qué lindo cuando nosotros, hermano, no tenemos nada que ver con, mire, por favor, estamos completamente fuera de Babilonia. Nuestra cobertura apostólica ha dicho 3 cosas importantes, 3 aspectos importantes, la iglesia aquí en la tierra. Una que es columna y sostén de la verdad. Una es columna y sostén de la verdad. 2 es lámpara y 3 es sal de la tierra. Pero somos sostén de la verdad y no nos estamos babilonizando. Entonces Dios vio esto, pues, y cómo no iba a estar la mano de Dios en él. ¿Pero por qué? Porque él tenía esa característica en el 7:10, que es lo que sinceramente nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener esto. Desde las 7:10 dice, porque se había dedicado a estudiar la ley, la palabra. Entonces nosotros hoy tenemos que estar dedicados a estudiar. Por eso yo bendigo esto, porque mire, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando y la palabra. Amén. Mire, estudiaba la palabra, cumplía la palabra y la enseñaba. 3 cosas bien importantes.
Entonces queremos ser nosotros buenos escribas de este tiempo. Hay que estudiar, hay que Amén. vivirla y hay que enseñarla. 3 cosas importantísimas para hoy, para nosotros hoy. Aparece en primer libro de Reyes 4:3 Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, que eran los escribas. Josafat, hijo de Alihud, era el cronista. Pero estos 2 me impactaron a mí, por favor, que se los puse acá, que era Elihoref. Dice, Dios del tiempo de la cosecha. Dios del tiempo de la cosecha. Mire qué lindo. Entonces nos habla de ser diligentes y esforzarnos, trabajar en la obra como condición previa para la cosecha. Entonces, ¿qué tiene que ser tiene que ser un escriba para poder trazar? Tiene que entender, por favor, que mire, este es un tiempo de cosecha, pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes y tenemos que ser esforzados, trabajar en la obra y como condición previa a la cosecha. Entonces, mire, Luisito, yo he sido testigo, digamos, del desarrollo en la vida ministerial suya. Ahora tenía ya una temporadita no venir, pero quiero decir esto porque ahí sí que Dios honra a los que le honran. Entonces vengo a encontrarme yo ahorita una casa, chica, tan diseñada, papá, tan diseñada, donde veo yo, déjeme decirle, un hombre diligente, un siervo diligente. Veo yo, esto cómo habla, pues, el respaldo de Dios. Me encanta cómo tiene diseñado y todo. Entonces yo veo un esfuerzo de un hombre diligente. Y entonces, sí, van a cosechar cosas grandes. Viene cosecha cosas grandes. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, aprovecho para profetizarlo de ella. Yo profetizo ese terreno. Profetizo ese lugar para acá. En el nombre poderoso de Jesús, porque viene a mi mente ahorita. Quiero tomarme un momentito para empezar a profetizar en el nombre poderoso de Jesús y ver ya un estacionamiento fuerte ahí, ver ahí verdaderamente cuánto carro estacionado. Veo ahí ese lugar en el nombre poderoso de Jesús, como pude ver también todo esto. Y yo profetizo que viene una cosecha porque Dios lo ha dotado de mucha abundancia para usted. Una abundancia económica y viene una abundancia en cosecha también. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque es un escriba, por favor, para este tiempo. Va, Ahías, hermano del Señor. Es tener una relación cercana, afinidad, la misma sangre, hermanos, familia. ¿Le da gloria a Dios? Entonces, miren las características de los escribas, pues, va ahí. Y no creo que nos dé el tiempo para tocar, déjenme decirles, los elementos que veo aquí, la pluma, el tintero y todo eso, porque es para poder trazar. Pero veo esto. Entonces, hermanos, qué lindo, una familia acá, ver la forma en que sirven, Veo una familia muy linda, hermanos. Ahí sí como José con Benjamín, puros hermanos, puros hermanitos. Y por eso animado, Benjamín con la copa de José va, con la copa de José. Los demás tenían el triguito y tenían el trigo y el dinero, pero Benjamín no. Tenía la copa, tenía el trigo, tenía la copa, el dinero y el trigo. Tenía la copa. Tenía el dinero, tenía el trigo y el dinero. Pero los otros solo con dinero y trigo, pero no tenían la copa. Tenían una unción tremenda. La revelación. Tenían promesas, tenían dinero, pero la revelación. El micrófono creo que está apagado. Ay, mío. Perdón. Es que, como para no hacer bulla, igual interrumpo cuando. Entonces tenían la copa, la revelación, por eso es que revelaba sueños y todo lo que les reveló, pero tenían el dinero. Entonces tenemos la copa, la revelación.
Qué lindo. Y tenemos el trigo y tenemos la plata. Por eso, prepárese para esa cosecha. Ahí viene todo eso, ahí va a ver cuando yo venga. Aleluya. Amén. Sí, es que el anhelo, apóstol, usted conoce nuestro corazón y si no nos conoció en el año 2001, cuando llegamos al Señor, yo diría que en el 2002. Tuvimos la bendición de conocer al apóstol Juanito, en aquel tiempo aún únicamente pastor, reconocido como pastor. Pero no es la motivación hacer cosas físicas, sino el edificar en lo espiritual, sabiendo que por la misericordia del Señor, pues se pastorean almas, ¿verdad?, que tienen cuerpo y que necesitamos el lugar conveniente para atenderlas, ¿verdad? Claro. Pero sí, bendigo a Dios porque hoy en el culto de la oración le pedí al Señor que nos lo concediera y recordarle a usted que orara por nosotros y vino y profetizó, porque como no sé si lo testificaba yo en público, pero bueno, no, ahorita que hemos tenido un tiempo también de coinonía, les decía a los hermanos cuando se dio la necesidad de un terreno más, el Señor le dio al apóstol Juan la llave allá en Quetzaltenango. Después de un estudio de pastores le dije, tenemos esta situación, nos estaban sacando del lugar que rentábamos y se oró al Señor y pues con la autoridad apostólica le pidió al Señor que se nos diera la tierra y regresamos y ¡fum!, todo el panorama cambió. Y así va a ser. Amén. Todo el panorama. Y viene esa tierra linda para acá. Amén. Instrumentos que usaba el escriba. La vara, porque tiene que tener autoridad. La vara Shevet. ¿Por qué la vara Shevet? Porque miren, pues en Jueces 5:14 dice, de Efraín salió su raíz contra Amalek, tras ti. Benjamín contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, pero de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Wow. Punzón de escribiente. Por eso le digo, yo quiero trazar, queremos trazar, pero aquí está. Hablamos ya de la sabiduría, del consejo y todo, pero miremos también la autoridad, miremos la vara. Entonces a mí me impactó ahora los que solían manejar punzón de escribiente. Autoridad. Jueces 5:14, de Efraín descendieron los radicados en Amalek en pos de ti, Benjamín con tus pueblos de Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan vara de mando. Que ahí aparecen los escribas. Vara de mando. Wow. Autoridad. Autoridad. Vara de mando. Entonces, por eso les explicaba la enseñanza con autoridad. Entonces yo sí les pongo este versículo, porque este versículo que va ahorita acá sí tiene que ser un requisito para un escriba, para nosotros como escribas, ¿va? Sométase, la Reina Valera actualizada de Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Entonces yo tengo que ser un hombre que me someto bajo autoridad. Un escriba y todo ministerio tiene que estar sujeto a una autoridad. Para poder ejercer autoridad. Entonces hoy en día nosotros necesitamos verdaderamente movernos con autoridad y ser como aquel hombre que le apareció al Señor, que tenía su criado, aquel centurión que tenía su criado enfermo, y le dice, solo di la palabra, solo di la palabra. ¿Por qué? Porque soy un hombre que ejerzo autoridad. Yo le digo a aquel, haz esto, y lo hace. Y yo reconozco esa autoridad. Di la palabra nada más. Entonces nosotros tenemos que reconocer autoridad. Ustedes que están iniciando como escribas, necesitamos someternos nosotros a la autoridad, porque si no, sí, entonces tenemos nosotros problemas. Podemos llegar, pero ser escribas, pero con todo el respeto, utilizados por otra forma.
presa fácil de otra. No, yo necesito. Entonces viene autoridad, se traduce del griego exousia, ustedes lo conocen, que significa poder correctamente. Poder correctamente, libertad, jurisdicción y fuerza. En el sentido de habilidad, capacidad, libertad y dominio concretamente, magistrado, sobrehumano, potentado y señal de control. Amén. Los conceptos que sacamos nosotros de autoridad. Amén. Porque es lo que tiene que tener el escriba. Por eso me impactó a mí. Por eso me impresionó. Me impresionó mucho. Y luego, entonces, el tintero. Jeremías 36, 18, Baruch le respondió, él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Pero Luisito dijo algo bien importante ahorita. Hoy están escribiendo, pero aquí en el corazón. Amén. Pero tiene que tener tintero, tiene que tener tintero. Aquí lo dice 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Amén. Qué precioso. Ay, Dios mío, el tiempo. ¿Cómo le hiciéramos ustedes? Pero qué lindo está esto. Híjola, gracias a Dios, ¿va? Como apóstol del Señor dando grano, hay bastante que tenemos que estudiar, hermanos. Wow, me llamó la atención el buril mientras lo escuchaba, el que se traduce a veces punzón, buril, Sí, hombre. pluma, pero tiene sus características. Sin embargo, ya nos pasamos algunos minutitos. En cuanto a la hora que más o menos tenemos regulada, y además usted mañana madruga, apóstol. Mañana, Salimos para híjole, Costa es Rica. cierto. Entonces no podemos columpiarnos mucho. Sin embargo, quisiera preguntar o saber si en Zoom, en Meet o acá alguna pregunta o una aportación que esté ahí al pendiente, ¿no? Bueno, apóstol, no sé si ya para cerrar quisiera compartirnos algo más o hacer una oración final. Sí, ahí sí que solo, en primer lugar, Luisito, agradecerle a ustedes la amabilidad de invitarnos, de veras. Gracias, Luisito. Yo voy muy feliz, voy muy contento platicándonos con mi esposa, muy feliz, pero muy contentos de ver todo lo que Dios está haciendo acá con ustedes, el respaldo, la presencia de Dios tan extraordinaria en la iglesia, muy linda, tan notoria. Ver el equipo que se está formando acá, yo veo algo muy lindo, muy precioso, que Dios le va a ir hablando a usted, le va a ir confirmando todo lo que hemos platicado. Pero vienen cosas muy preciosas y hermosas. Entonces, y decirles a los muchachos acá, presentes, hermanos amados lindos, somos los escribas del último tiempo y miremos estas características tan lindas, tan preciosas. Queremos ser buenos consejeros, queremos ser sabios, queremos, como decía, me impactó mucho ver eso, ser un trono de sabiduría para poder dar un consejo excelente basado en la palabra. Y así poder marcar y sellar a la amada. A la amada. Amén. 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 Amén, hermano Luisito. Amén. Nos bendice, apóstol, por favor. Oremos, pues. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos por este momento tan lindo, tan especial, papá. Gracias. Donde verdaderamente nos alimentamos, papá, crecemos espiritualmente. Y no solo nosotros, sino los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, papaito. Yo los bendigo en la intimidad de su hogar, donde quiera que estén, en la sala, en el cuarto, en la cocina, donde estén ahorita, por favor, yo lanzo una bendición, papá. Bendigo este programa cuyo
cuyo nombre es el trazo del escriba, porque aquí, Padre, está surgiendo la palabra, se está marcando el pueblo, no solo esta región, sino también fuera de las fronteras, papaito. Gracias por la sabiduría, por el conocimiento, por el entendimiento, por la revelación que has puesto en este siervo, papá, en su esposa, en sus hijos, Padre, en sus yernos, en su familia, nietos. Yo lo bendigo, papá, bendigo este equipo ministerial que se está preparando, pastores que están saliendo, papá, y que van a salir, Señor, en el nombre de Jesús, porque vemos, Padre amado, Señor, Padre amado, esta fuente también como una escuela, Padre, como una capacitación para muchos, porque muchos están aprendiendo aquí. Gracias por todo lo que tú tienes, lo que vas a hacer, papá. Así los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por estos momentos, Señor. Amén. Gracias, papito lindo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hermanos servidores en producción, el Señor les bendiga siempre. Y a ustedes que amablemente nos sintonizan, pues les invitamos a estar al pendiente de cada lunes. Los que somos de casa, pues tenemos nuestros horarios de actividades específicos durante la semana, y los que también tienen a bien el enlazarse lunes a lunes, primero Dios, el próximo a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza. Así que les bendecimos, hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la